Buenos días, Dr. Duque. Muy buenos días, Philip. Buenas tardes, noches para ti, porque sé que estás en Taiwán. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Todo está bien, gracias. Y buenos días a todos que están acá con nosotros. Pero, Dr. Duque, tenemos una gran agenda hoy. Yo sé que va a hacer muchas preguntas, pero antes de empezar, este día son muy complicado en el mundo y hay mucho, es como una crisis. Y yo sé que es difícil para tener como paz. Y eres un cirujano médico, pero ¿qué haces por el día para tener paz o tranquilidad? Yo lo que simplemente hago es lo que todos estamos procurando hacer durante esta crisis, tragedia. Procuro caminar 1 hora, 40 minutos en el parqueadero del edificio donde vivo, ayudo en la casa a mi esposa, ayudo con las cosas, estudio, saco el perro, tenemos todos unas obligaciones, trato de cocinar. Es algo, hay que mantenerse ocupado, mantener la mente ocupada para no deprimirse, no sé, preocuparse mucho. Básicamente es eso. Gracias. Y entonces, en este punto, un café es como un punto de tranquilidad en el día. No, hay momentos en los cuales uno no puede hacer nada, sino simplemente esperar que las cosas se solucionen, que las personas que están por encima de uno tomen las medidas necesarias para poder prevenir que todos o algunos nos enfermemos. La verdad que hay que confiar en las autoridades y seguir los lineamientos que nos hacen las autoridades que saben más que uno respecto a la enfermedad que nos aqueja hoy y que nos tiene guardados, desgraciadamente. Entonces, antes de empezar, yo quiero compartir un poco sobre Dr. Duque. Él vive en Medellín, Colombia. Es casado con una bella y diligente mujer y tiene 2 hijas. Es un fellow de cirugía de cabeza y cuello en la Universidad de Miami. Es un cirujano de cabeza y cuello del Hospital Pablo Tobón Uribe. Su pasión es el estudio y tratamiento de los pacientes con cáncer de tiroides y también es un autor del libro que se llama Uy, tengo cáncer de tiroides. Este es un poco sobre usted, Dr. Duque. Vamos a compartir la agenda, pero yo sé por la mañana estaba caminando con su perro Tommy. ¿Dónde está Tommy? Tommy, ¿dónde está Tommy? No, debe estar con las hijas en su habitación. Pero Tommy es un luchador, como son los pacientes de cáncer de tiroides. Ha tenido muchas enfermedades, diabético, hipotiroideo, en fin, pero es un luchador y sigue ahí, igual que los pacientes de cáncer de tiroides. Este fue como un poco sobre usted, Dr. Duque, pero si quiere compartir un poco más sobre su experiencia. No, yo soy otorrino de la Universidad de Antioquia, soy cirujano de cabeza y cuello, como ya dijiste, Philip, de la Universidad de Miami. Eh, Me dediqué básicamente a hacer cirugía de cáncer de cabeza y cuello y últimamente, hace 8 o 10 años, diría yo, mi pasión es la parte de cáncer de tiroides y eso me llevó a escribir, a ser más diligente en esto y básicamente en eso estamos. Les quiero presentar a Tommy ya que Hola, Tommy, ya que okay. Philip preguntó en él. Hola, Tommy. Dr. Duque, muy bien. La agenda de hoy. ¿Qué es la agenda de hoy? Si puede compartir la agenda con la Para poder llevar y tener una seguridad en su tratamiento. También, y qué tipos de cáncer de tiroides no tienen tanto afán en operarse, como también hacer un poquitico un resumen del tratamiento con yodo reactivo en este momento de crisis en los cuales no debemos salir tanto de la casa para evitar la enfermedad. Entonces, Dr. Duque, empezamos con punto número 1. Sí, yo necesito una cirugía hoy.
Si no es urgente, yo no quiero ir al hospital porque realmente tengo miedo del virus. Cuando una persona va al hospital hoy, ¿qué son las cirugías que ocurren? Más que de tiroides, pero ¿qué son las cirugías? Yo creería que en este momento, si muchas personas tenían cirugías electivas, y electivas se requiere que son programadas, con tiempo, concertadas con su cirujano, con su médico que la atiende o que lo atiende, si esa cirugía no es una cirugía que requiere urgencia, de nuevo fue electiva, se puede postergar hasta que esta fase se resuelva un tanto o eventualmente se controle de algún modo con las diferentes medidas y no tenga que exponerse a ir a un lugar donde hay probablemente mayor riesgo. Por ejemplo, no tiene objeto en este momento hacer cirugías cosméticas o cirugías, sin ser yo cirujano general, una hernia que no esté estrangulada, como se dice en el argot, o que tenga un problema de gastritis. Entonces no sería importante llevar a ese paciente a cirugía, sería más importante cuidar su salud y permitirle que esté en su casa seguro. Una vez se resuelva esto, se llevará a la cirugía. Lógicamente, si es un paciente con lesión tumoral grande o una lesión de ortopedia traumática o que tenga mucho dolor y el procedimiento quirúrgico eventualmente es la única alternativa que tiene, quizás se puede considerar y lo concertaría con su médico. Pero muchos procedimientos, entre ellos los cosméticos, no están indicados en este momento por las razones por todas conocidas. Entonces, Dr. Duque, punto de cáncer de tiroides. Cada cáncer de tiroides no necesita cirugía con urgencia. Sí. Pero hay otras sí, es verdad. Este cáncer de tiroides tiene urgencia. Sí, cómo no. En este punto, ¿qué son las cirugías de cáncer de tiroides que necesitan una cirugía hoy? Y yo sé, punto número 2, sí. Que usted tiene una familia, 2 hijas, una esposa, tiene Tommy. Y para ir al hospital en este punto con este virus es una cosa que también para usted es un riesgo. Entonces, ¿cuándo necesita una cirugía el paciente si tiene cáncer de tiroides en este día? Yo creo que en este momento muchas profesiones, desde que el que limpia en la calle, que está arriesgando su vida, el bombero, el taxista, el que hace los domicilios y los médicos que trabajan en urgencias, en unidad de cuidados intensivos, los cirujanos, todos tenemos el mismo miedo, somos humanos, pero uno hace su trabajo en la medida que debe hacerlo y hay pacientes que requieren del cuidado, pacientes, sociedad que requiere de nuestra atención. Aprovecho la pregunta de Philip, para responderle a Yuseli Ardila Triana, que nos escribe, es una colombiana, dice ella, me atrevo a informar un poquitico esto, que vive en República Dominicana y me dice que tiene cáncer de tiroides, está esperando que lo operen de esto. Yo no conozco muchos detalles de la cirugía o del procedimiento que tiene Yuseli, pero la opinión personal de todos los expertos del mundo que he revisado en este lapso desde que se inició eso, porque uno lo que quiere es revisar las guías, experiencias de otros amigos que tengo en Italia que ya han pasado y están en ese momento pasando por la pandemia, todos sabemos de eso, y la recomendación es cirugías de cáncer de tiroides, a diferencia de otras formas de cáncer del cuerpo humano. El cáncer de tiroides en general tiene un muy buen pronóstico y permitiría para que un paciente que tenga hoy un cáncer diagnosticado de tiroides se pueda intervenir posteriormente una vez esta enfermedad que tenemos haya controlado. Particularmente diría, por ejemplo, si un paciente tiene un nódulo de 1 centímetro o 2 centímetros, sin mucha enfermedad, que no esté pegado a los músculos o lo que sea, según la ecografía o el examen de su médico, podría esperar unos 3, 4, inclusive hay artículos que dicen de gente que respeto mucho, que hasta 6 meses, porque el riesgo para operarse sería mucho mayor en cuanto a la enfermedad. Pero, por ejemplo, si tienen un tumor grande, con mucho volumen tumoral, con enfermedad tipo cáncer medular o desgraciadamente un cáncer que se llama anaplásico, que tiene un mal pronóstico en cabeza y cuello y en tiroides, por ejemplo, ese paciente sin lugar a dudas, sí debiera operarse porque la prioridad para ella es controlar, para él, es controlar el tumor y salvar la vida. Pero en general diría que muchos pacientes con cáncer de tiroides no requerirían de urgencia someterse a cirugía en este momento y sería preferencial
guardarse en casa y posteriormente llevarla a cabo. Muy bien. El próximo punto, pero antes de empezar, Dr. Duque, a todos que están acá para esta entrevista, por favor, si puede poner en los comentarios su ciudad, de dónde eres, por favor, es una gran ayuda. Gracias. Empezamos entonces. ¿Qué tipo de cáncer de tiroides no requiere cirugía en este punto? Sí, como mencionamos ahora, Philip, por ejemplo, repito, si es un paciente que en febrero, finales de febrero, principios de marzo, se le diagnosticó un nódulo tiroideo en el lóbulo tiroideo derecho, por ejemplo, por poner un caso, y la ecografía muestra que tiene un nódulo de 1 o 2 centímetros, de pronto 3, pero está limitada por la ecografía al lóbulo tiroideo o a la tiroides, no se ven en la ecografía grandes ganglios. Si el médico le tomó anteriormente otra imagen, una tomografía, esta no demuestra ninguna lesión tumoral importante, indica que no tiene ganglios a distancia. Ese paciente, sin lugar a dudas, pudiese esperar un tanto para poder llevar a cabo su cirugía. No es urgente, la verdad. Y aún así tuviera un pequeño ganglio que fuera considerado como sospechoso, quizás uno pudiera considerar con su médico, y repito, esto tiene que ver concertado con su médico, la ecografía que demuestra, la palpación si se alcanzó a hacer, o exámenes que ayudaron para otra evaluación, permitieron ver que la tumoración era contenida. Ese paciente no requeriría, hoy repito, tener cirugía de forma prioritaria. Me alegro que el doctor Rafael Bolívar ya tenga audio, y me alegro y nuevamente recordarles que si quieren hacer preguntas, con todo gusto las respondemos por acá, nos ponen lugar de donde nos escriben y trataré de hacerlo. Muchas gracias. Dr. Duque, hay un punto también, no sé si podemos hablar sobre active surveillance para un minuto. Yo sé que hay otro punto acá en la agenda, pero si una persona tiene cáncer, no siempre necesita cirugía. Por eso, basado en esto empezó más o menos en Japón hace unos 12, 13 años, en los cuales los japoneses empezaron a ver que pacientes con tumores muy pequeños, menores de 1 centímetro, que se llaman microcarcinomas, esos pacientes, quizás el tumor que le encontraron de una forma incidental, alguien le pidió una ecografía, se encontró un nódulo de 8 milímetros, 6 milímetros, al cual le solicitaron una biopsia, y la biopsia fue reportada como carcinoma. En ese grupo de pacientes, algunos médicos del mundo, cirujanos, endocrinos, nucleares y demás, están llevando a cabo lo que se llama un seguimiento activo, o active surveillance en inglés, o simplemente observar al paciente. Si el paciente tiene una lesión limitada, la ecografía no le muestra que tiene unas características que indiquen que pudiese ser eventualmente más agresivo, como es el común de los pacientes, esos pacientes pueden no operarse y seguirse en el lapso del tiempo con ecografías, con exámenes de laboratorio para ver su evolución. Si el nódulo es estable, en la ecografía muestra que en 1 o 2 años quizás no ha cambiado, no necesitaría operarse, y eso es en base a lo que ha permitido llevar a cabo estas líneas para poder decirle básicamente cómo está y si tiene urgencia en operación o no. Dr. Duque, por aquí tengo una pregunta ¿me perdonas? Pero esta pregunta me parece importante, Philip. Heidi Glass no dice, de Santo Domingo, tiene 33 años, comparto su información. Me realizaron una tiroidectomía total por microcarcinoma papilar hace un mes. Tengo metástasis en 2 de 4 ganglios extraídos. Necesito yodo radiactivo, Santo Domingo. Heidi, muchas gracias nuevamente. Aunque sería bueno tener más información respecto a esto, pero con lo que me dices, quizás tu médico pudiera considerar, porque tenés unos ganglios comprometidos, darte yodo, porque hay gente inclusive en el mundo, volviendo a la parte esta que diría que con 1 o 2 ganglios quizás no necesitaría yodo, pero eso supongamos que lo necesitaras, que necesitara yodo, que todo el mundo dijera, sí, mi paciente Heidi que la operé hace un mes requiere yodo, ese paciente no tendría tanta urgencia en recibir el yodo. Vamos a hablar un poquitico más adelante, pero no va a cambiar nada tu pronóstico, porque ya te operaron, te removieron los ganglios, que era la enfermedad que tenías, y el yodo radiactivo lo que simplemente va a hacer, por no demeritar su función, es procurar acabar de esterilizar todo el campo quirúrgico que dejó el cirujano y evitar que el tumor recurra.
Espero que esta respuesta sea para ti satisfactoria. Muy bien. Hay otra pregunta de Juan Pablo. Juan Pablo Fonseca, sí. Juan Pablo Fonseca nos escribe de Bogotá, Colombia. Me pone que tiene un nódulo de aproximadamente 8 centímetros con Bethesda 5. Debo esperar. Yo quisiera que Juan Pablo corrija 8 milímetros, porque 8 centímetros, ya esa es la pregunta que quería hacerle. 8 centímetros, sin lugar a dudas, indicaría que tiene una lesión muy grande, mucho volumen tumoral, y diferencia, acaba de corregir Juan Pablo, en la cual pone que el nódulo de 8 milímetros. Ya la verdad, con un nódulo de 8 milímetros, que sea Bethesda 5. Bethesda 5, para los que no saben, es una clasificación que se inició en Bethesda, Maryland, en 2007, en la cual eran tantos los aspirados biopsias en el mundo que cada patólogo, dependiendo de dónde se entrenaba, hacía un diagnóstico y daba un diagnóstico que llegó un momento en el que era una crisis, todo el mundo daba un diagnóstico, entonces se procuró entre todos hacer un consenso y vino la clasificación de Bethesda. El que tenga un Bethesda 5 indica que la probabilidad que tenga cáncer, como en el caso de Juan Pablo Fonseca, es casi cercana al 90%. Bethesda 6, sin lugar a dudas, es cáncer. Quiero hacer un paréntesis antes de acabar de responder la pregunta de Juan Pablo, en la cual Bethesda 6, a diferencia de esta viaje, no indica que tengo mucho tumor. Tengo un Bethesda 6, estoy con mucho tumor. Bethesda 6 simplemente indica tengo cáncer, o Bethesda 5. A diferencia de esta viaje de cáncer de 1 a 4, que requiere o se refiere a la forma en la cual el tumor esté avanzado hacia su estadiaje como tal. Pero Bethesda 6 es eso. Respondiéndole a Juan Pablo Fonseca, con un nódulo de 8 milímetros, creo que entraría en el rango que hemos dicho de puede esperar su cirugía, pudiera esperar que todo esto pase, e inclusive si esto no hubiera ocurrido, algún cirujano o endocrino quizá le pudiera decir, dependiendo de muchas circunstancias, no tiene afán en operarse, sigámoslo con ecografía. O sea que la verdad, Juan Pablo, consideraría que esa sería una opción a discutir con su médico tratante. Dr. Duque, antes de empezar con el próximo punto de COVID-19 y los pacientes de cáncer de tiroides, yo quiero un pause. Solo para decir que yo soy de acuerdo con Carmen Gómez. Es también mi experiencia con Dr. Duque y es lo mejor. Ok, empezamos. Hay más riesgo. Si antes tenemos cáncer de tiroides, con este COVID-19, ¿hay más peligro para nosotros? Veo que están entrando muchas preguntas, procuraré irlas respondiendo en la medida que esto. Agradezco a Carmen, sé que con ella me une un gran afecto, es excelente paciente y sin lugar a duda sus familiares. De la pregunta, ¿están los pacientes con cáncer de tiroides en mayor riesgo de tener una enfermedad tipo COVID-19, la que nos aqueja hoy? La verdad que no. Yo creería, y esta conferencia se suscitó por eso, porque recibí muchas llamadas de pacientes que me preguntaron, inclusive en la empresa donde trabajaban, les pusieron quédese en su casa porque usted tuvo cáncer. Cáncer de tiroides, en la mayoría de las veces, tiene, repito, muy buen pronóstico. Y el que haya tenido cáncer, suponga hace 2 o 3 años, se operó, tuvo inclusive el yodo, no la hace hoy, más propensa a tener la enfermedad que tenemos. Está igual a como cualquier otro paciente que está en la comunidad, cuidarse, mantener la distancia, usar tapabocas, en fin. Pero el tener cáncer de tiroides como tal, no. Hago la salvedad aquí que pacientes con quimioterapia por alguna forma de cáncer de tiroides raras, que son desgraciadamente a veces difíciles de tratar, o que no pudieron tratarse porque el tumor recurrió y ya no hay forma de operarse, o el yodo no les sirve, esos pacientes se recurre al yodo reactivo. En esos pacientes, el yodo reactivo, corrijo, no sirve. En los pacientes indica la quimioterapia. Hay que tener en cuenta, en estos pacientes, que la quimioterapia se afecta a su mecanismo de defensa y su mecanismo de inmune y puede reaccionar inadecuadamente a una enfermedad como la que está en este momento en el ambiente, por lo cual sí debiera consultar con su oncólogo o endocrino si debe continuar quimioterapia o no. Pero en general, la respuesta a la pregunta, no hay predisposición a tener cáncer de tiroides en pacientes con COVID, no hay ninguna alteración mayor o mayor riesgo como tal.
Un pausa, Dr. Duque. Antes de la pregunta de Carmen, un momento, porque tiene un link sobre este punto de COVID-19 y los pacientes de cáncer de tiroides. Por favor, ¿podemos compartir el link de su recurso para todos que están en este? Sí, yo creo que al final de la conferencia, Philip va a poner, lo pueden bajar, no hay ningún costo, simplemente algo que Su link. aquí me pregunta, ¿puedo responder esta pregunta un momento, Philip? Me pregunta Karina Cruz Santos de México. Saludos a todos los hermanos de México. Entonces, Mañana es Karina y luego Carmen. Bueno, Karina de México, saludos a todos los amigos y hermanos de México. Mañana es el Día de Independencia, 5 de mayo. Felicidades. Hola, soy de México. ¿Qué tan malo es tener carcinoma papilar con infiltración de ganglios? Yo tuve 6 de 8 ganglios extraídos. Mi cáncer estaba focalizado y hay un buen pronóstico para mí y ya recibí yodo de 150 milicurios. Karina, perdón, no dice cuándo recibió el tratamiento, pero aún así es una mujer que nos dice que se operó por cáncer de tiroides con 6 de 8 ganglios positivos. Había que ver un tanto la patología, se infiltra la grasa, en fin. Pero por la información que tengo, la verdad, aún así tenga esta enfermedad, el pronóstico de vida para Karina, perdón, me disculpa, es muy bueno y creo que eventualmente puede tener, como todos los pacientes de cáncer de tiroides, un riesgo que el tumor vuelva y la posibilidad sería operarse eventualmente nuevamente, pero el pronóstico en general para Karina y para todos los pacientes como tal es muy, muy bueno. Y también vi que recibe yo, lo cual aumenta su posibilidad de éxito en cuanto a esto. Ok, entonces Carmen está explicando. Carmen Santana es una endocrinóloga de República Dominicana. Tuvo un paciente con metástasis pulmonares de microcarcinoma folicular tan pequeño que no fue detectado por la ecografía. La verdad, doctora, le respondo, buenos días, gracias por estar acá. Es común que no tenga pacientes de esos así, los ha tenido, pacientes con lesiones muy pequeñas en las cuales se desarrolla una enfermedad distancia en la cual uno se sorprende, pero no es lo usual y la verdad que es un caso puntual, tuve algo similar el año pasado, es eso básicamente. Me pregunta el doctor Rafael Bolívar Alcántara si en la actualidad estoy operando pacientes de tiroides. Lógicamente que sí, doctor. He operado en el lapso de estos 15 días en el hospital donde laboro, Pablo Tobón Uribe, pacientes con carcinomas avanzados, grandes enfermedades, pacientes que tenían la posibilidad de tener carcinoma medular y había que operarlos porque el riesgo de esta enfermedad versus la enfermedad actual sobrepasa aún a tener un carcinoma medular o un carcinoma anaplástico, la verdad, se debe controlar rápidamente. Entonces, es básicamente eso, sí opera a pacientes, pero para el mayor grupo de los pacientes, la verdad, repito, no hay urgencia en operarse en este momento y mi sugerencia sería esperar un tanto concertado con su médico. Y Karina también tiene una pregunta un poco similar. Ya tenemos. Seguimos con Rafael. Rafael. Sí. Si el doctor me preguntó, yo le respondí, si la respuesta positiva no aumenta esto la movilidad, la verdad, doctor, no creería que una cirugía practicada del mismo modo, independiente de cómo esté el cirujano, porque tenemos que usar máscara, volviendo a la pregunta que me hizo ahora Philip al inicio de la entrevista, hay que usar careta, guantes, pues lo mismo de cirugía, pero además máscaras que permitan no inhalar al momento de intubar, sobre todo para pacientes con cáncer de tiroides. Para pacientes con cáncer de tiroides, el riesgo para el cirujano y para el personal de la salud que está en el quirófano es bajo. Para otras cirugías de cabeza y cuello, laringectomías, cavidad oral, el riesgo para el grupo quirúrgico es grande, entonces en ese paciente se debe tener más cuidado, pero para pacientes de tiroides no es tan alto el riesgo como tal de tener COVID. Y la morbilidad, doctor, no se aumenta porque sigue igual a como cualquier cirugía, independiente de esté uno ahora en enfermedad como la que tenemos. Antonio tiene una pregunta un poco similar, pero sobre su madre.
Yo tuve la fortuna y me honra que Antonio esté aquí, de operar a la mamá de él. La mamá de ella hay que completar la cirugía porque se operó en un momento hace 6 meses, entiendo, y no se pudo terminar la cirugía porque su nervio se afectó. Esperé que la cirugía, que el nervio se recuperara. El nervio, la verdad, no se ha recuperado y sí es importante operar a la mamá de su señor Antonio, que gracias por escucharnos, porque eventualmente la patología que tiene, y la recuerdo, sí amerita que tenga yodo y tratamiento posterior. Entonces, es la razón. Ya me comunicaré con él para darle detalles referente a la pregunta que me hace puntual. Dr. Duque, antes de la pregunta de Heidi, seguimos con el próximo punto para la agenda. Y esto es de yodo. Seguimos con este punto y luego con la pregunta de Heidi. Es que yo hago un paréntesis, Philip, porque la pregunta de Heidi tiene que ver con esta pregunta también. Okay. Heidi me preguntó ahora sobre cáncer de tiroides, que tuvo un tumor, lo operaron, unos ganglios positivos. Me pide si puedo ampliar un poquitico más sobre las condiciones de una buena opción para recibir yodo reactivo o no. Primero caso, hagamos esto. Me operaron, ahí está la imagen del tratamiento con yodo reactivo, me operaron de tiroides poco antes de que se iniciara la pandemia. La patología, igual que los hallazgos del cirujano, al momento de operar la observaron o demostraron que usted tenía un tumor que requiere tratamiento bien diferenciado, cáncer de tiroides, papilar o folicular, que requiere tratamiento con yodo radiactivo. Si la patología es como la que, por ejemplo, describió Heidi en su correo o en su comunicación, no tendría urgencia, la verdad, en este momento ir, trasladarse a un servicio de medicina nuclear, someterse al escrutinio de todo el mundo, recordar la medida de distanciamiento social y llevar todo eso. ¿Cuándo puede esperar? La cirugía ya fue hecha, los ganglios se removieron, entonces pudiese esperar hasta inclusive 6 meses antes de recibir su yodo. Tener en cuenta además que el yodo es un elemento radioactivo. Por esta razón los pacientes se tienen que aislar, pero además de ser radioactivo y aislamiento, pasa por todo su cuerpo. Usted lo toma en una cápsula y pasa por todo su cuerpo y pasa además por la médula ósea, donde tiene que ver con la producción de células de defensa, glóbulos blancos, glóbulos rojos. Entonces, se crea, y es normal que ocurra en los pacientes que reciben yodo radioactivo, una leve depresión en el control de glóbulos blancos y glóbulos rojos. Entonces, eso produce que usted tenga una disminución un tanto de la defensa que pueda tener ante un evento como el que nos ocupa ahora. Entonces, es otra de las razones por las cuales no es preferible en este momento dar yodo. Pero además, otra razón es que, como el yodo tiene una vida media muy cortica, hay que importarlo. En el caso de Colombia, por ejemplo, no se produce y hay que importarlo, no hay transporte aéreo, entonces no hay forma de conseguir en este momento yodo. ¿Qué se hace? ¿Qué hacen los endocrinos? A lo que mucho tiempo se ha hecho, a los pacientes se les da un poco más de medicación, levotiroxina, no sin llevarlos al hipertiroidismo, pero para mantener ese tiroides que quedó allá, si quedó algo, si el cirujano pudo haber dejado algo, o simplemente el tejido normal dormido. El ejemplo normal es, si yo trabajo mucho, estoy cansado de trabajar, me gano hoy la lotería, no quiero trabajar más. ¿Para qué voy a trabajar más si tengo mucha plata? Lo mismo es esto. Si me operaron, necesito yodo, tenemos esta dificultad. El médico tratante le da un poco más de levotiroxina, sin llevarlo a hipertiroidismo, para mantener ese tejido allá, medio dormido, descansando. Me gané la lotería, no quiero trabajar más por ahora. Entonces, esa es básicamente la indicación o la recomendación respecto a esto, pero puntualmente no es recomendable en este momento recibir yodo como tal. Dr. Duque, Juanita tiene una pregunta sobre yodo. Yo leo a Juanita Karen Narváez, nos escribe de Medellín. 27 de marzo me operaron de cáncer de tiroides, tiroidectomía total. Los hallazgos fueron nódulo tiroideo izquierdo de 5 por 5 centímetros, irregular, adherido a la tráquea, fuertemente lóbulo derecho 4 por 5 irregular, múltiples adenopatías mediastinales, nivel tan. Es necesario yodoterapia en mi caso, la verdad. Yo quisiera, sin tratar esto como un consultorio médico, la verdad, la patología que tiene, y seguramente estuvo en manos de un muy buen cirujano, por lo que me escribe, lo puedo inferir en eso, sí creería que no habría discusión que necesitara yodo eventualmente.
pero sí sería importante ver la patología. Pero lo que me describe, la verdad, sí indica que probablemente tenga que tener tratamiento complementario y un seguimiento muy vigilado de sus médicos tratantes. Dr. Duque, en este punto, por ejemplo, próxima semana necesita ir al hospital para hacer cirugías de cáncer de tiroides. Pero ¿puede explicar un poco más sobre los detalles de la cirugía? ¿Por qué? ¿Por qué los pacientes necesitan las cirugías próxima semana durante esta crisis de virus? Yo diría que si un paciente tiene una forma rara de cáncer de tiroides, no el folicular o papilar de 1 o 2 centímetros, un cáncer llamado medular o desgraciadamente un cáncer anaplásico o una forma rara de cáncer bien diferenciado a tiroides en histología que es muy rara pero eventualmente más agresiva, ese paciente independiente de la enfermedad que tenemos en la actualidad, requeriría operarse, a diferencia del paciente regular como tal. Entonces, para ese paciente sí sería importante considerar con su médico tratante, el cirujano, la posibilidad, evaluado toda la ecografía, exámenes diagnósticos, imágenes, en fin, y sobre todo la histología, si se debe operar. Caso puntual, los pacientes que operé, básicamente varios de ellos tenían enfermedad avanzada que requerían cirugía y no tenía otra forma de esperar a posteriormente operarlos como tal. Y los pacientes que considero voy a operar también en el futuro, próxima semana, tienen la misma sintomatología o las mismas características que requieren que se lleven a cirugía. Lógicamente, se hace con todos los cuidados para el paciente, para el cirujano, para el personal alrededor. El paciente solamente debe ir con un acompañante. Todas esas medidas buscan que todos los protejamos, pero tengamos que tratarlos pacientes con enfermedades prioritarias. La vida, desgraciadamente, sigue pese a esto. Los pacientes van a seguir enfermando y el COVID es en este momento la prioridad, pero los pacientes no se pueden abandonar simplemente porque eventualmente tengamos un riesgo. También hay que considerar pronóstico y sopesar entre uno y otro como tal. Siempre es un riesgo, ¿no? Pero hoy es más, es como más, hay miedo para todos. Yo pienso para los cirujanos, para los pacientes, y acá es una pregunta sobre esto desde Yolanda, de Argentina. Su hijo tiene una cirugía próxima semana. ¿Puede Sí, Yolanda. No, Philip, gracias. Yolanda Isabel Flores nos escribe de Argentina. Mi hijo tiene una operación próxima en Argentina, tumor cercano a las cuerdas vocales, sea tiroides papilar. Mi pregunta es si este retraso por COVID-19 sigue, no hay riesgos. La verdad que el principal riesgo de la cirugía de tiroides, uno de los riesgos, además de sangrado, hematoma, en fin, infección, es que el nervio de la voz que está a los lados de cada tiroides, atrás contra la tráquea y el esófago, se afecte. Siempre la tiroides va a estar en contacto con el nervio y ese es un riesgo inherente a la cirugía. Dependiendo de las circunstancias del nódulo que tenga, dónde se localiza, si es anterior o posterior, cercano a la tráquea, quizá el riesgo sea un poquitico más alto, pero el riesgo de que un cirujano que hace cirugía de tiroides regularmente afecte el nervio de su hijo, señora Yolanda, está por debajo del 2%. No tengo detalles ni los pone como tal referente a tamaño del tumor, pero en general ese es un riesgo que se corre en cirugías de tiroides. Para un cirujano experto, comillas, es menos del 2%, 1% diría, inclusive 0.5%, dependiendo de la casuística de cada cual. Hay formas de tratar de evitar que eso ocurra con monitoreo de nervio, pero no creo que vaya a cambiar. Repito que no tengo toda la información a mano, el que aumente el riesgo que el nervio de su hijo se afecte al momento de la cirugía por tener hoy COVID como pandemia. También quiero hacer esta preguntita para acabar de lo de yodo reactivo, Philip. Silvia Mamani también nos escribe de Argentina. Me pone, hola, me detectaron hipertiroidismo, no estoy en tratamiento, realicé primero danitazol y me cayó mal, tengo que hacer tratamiento con yodo. ¿Cuánto tiempo puedo esperar? Tengo la TSH en 00.01, ¿qué riesgo corro? Soy de Argentina, gracias. La verdad, esto es un poquitico también para reforzar lo del yodo. Los pacientes aunque yo no soy endocrino y los cirujanos no tratamos mucho la parte de hipertiroidismo, uno sí se más o menos empapa
de esta enfermedad a través de ellos. Los pacientes con hipertiroidismo tienen varias opciones de tratamiento. Uno, como pone ella, con antitiroideos, seguramente. Los antitiroideos pueden llegar a tener un problema que a veces pueden afectar los mecanismos de defensa del cuerpo. Entonces, el endocrino en este momento, seguido de unos exámenes de sangre, ve cómo están sus células de sangre, linfocitos, leucocitos, etc. Pero también existe la parte quirúrgica y la parte del yodo reactivo. No creería que en este momento sea muy factible, repito, por lo que discutimos ahora, de darle yodo por transporte, dónde está, no hay quien lo tenga generalmente en el país. Por lo pronto sé que en Colombia no hay yodo reactivo. Entonces, no sé cómo será la circunstancia argentina, pero me imaginaría que fue similar. El yodo radiactivo tiene una vida media muy corta, entonces si alguien tenía un servicio de medicina nuclear, yodo, y este determinó, creo que es difícil que lo hayan importado en este momento. Entonces tendría que tratarse básicamente con los antitiroideos y comunicárselo a su endocrino para que él pueda seguir su hijo en forma y tratarlo adecuadamente. Dr. Duque, ¿el tipo de cáncer de Silvia que es papillary? Sí. No. Silvia me habla de su hijo que tiene hipertiroidismo, que es una enfermedad no maligna que requiere tratamiento con yodo radiactivo, pero en este momento las circunstancias actuales de transporte en el mundo aéreo y todas las cosas impiden que el yodo llegue a los países y se pueda administrar, sea para cáncer o para hipertiroidismo, como es el caso de ella como tal. Pues en este punto en el mundo de virus, yo pienso que no hay mucho tratamiento de yodo en general. No hay por la circunstancia que te digo, como el yodo reactivo se hace y se tiene que enviar al país de origen o país de destino. En ese lapso del envío se pierde un poquitico su carga de radiación. Entonces, en este momento no hay quien transporte yodo de un lugar a otro. En el caso de Colombia, por ejemplo, sé que se importa de Francia y Estados Unidos. Entonces, no hay transporte. Los aeropuertos, los países están cerrados por la pandemia. Entonces, los pacientes no pueden recibir en este momento el yodo radiactivo que eventualmente requerirán, pero ya hemos discutido un tanto referente a esto y no creo que vaya a cambiar mucho si el paciente con cáncer no recibe de entrada ya en este momento el yodo. Sí. Dr. Duque, antes de COVID, por ejemplo, ¿cuántas cirugías fue en su oficina o en su hospital? Como en enero. ¿Y cuántos había en marzo? Yo pienso que es una gran diferencia, ¿no? No, es una diferencia abismal, pero es que no es únicamente, todo lo vemos en el transporte aéreo, los restaurantes, los bancos, la gente no está yendo, los comercios, está todo cerrado, los centros comerciales, y los hospitales desgraciadamente no son la excepción. A la gente le da miedo y con justa razón de ir a un hospital, allá tengo más riesgo que me infecte, en fin, entonces procura no ir para evitar contaminarse. Esto es paradójico porque los hospitales en este momento necesitan del apoyo económico de todos para poder tratar la pandemia, pero entiendo como tal que los pacientes solo deben ir a un hospital si tienen un procedimiento o una enfermedad que requiera la asistencia como tal, y si van a ir, hacerlo solamente con una persona que les acompañe. Pero sí es totalmente notorio que los procedimientos quirúrgicos y las enfermedades y muchas cosas, la gente las está dejando para posteriormente, viendo a ver qué pasa con toda esta enfermedad, toda esta pandemia, y evitar contaminarse como tal. Y los hospitales han visto reducida pues, no estamos hablando de plata, pero es parte, desgraciadamente, en la vida. Han visto reducido su número de pacientes tratados, laboratorios, imágenes diagnósticas, supeditado a esto y limitado a pacientes que requieran con urgencia, como hemos dicho ahora, procedimientos, tratamientos prioritarios. Ahí está una pregunta de Karina. Karina Cruz Santos, ¿cuántas veces tenemos que recibir yodo ya y que se deba a las recaídas? Si el tumor estaba focalizado y fue 1 centímetro por 0.5 centímetros de metástasis a 5 ganglios, debo tener más tomas y recibir una toma de 150 milicurios de 3 semanas en mi cirugía, y de qué depende. Básicamente los pacientes, independiente que a un paciente tiroides lo operen de cáncer
perdón la redundancia, eventualmente, por pequeño que sea, eventualmente ese paciente tiene un riesgo que el tumor le vuelva entre 3 a 5%, 15%, dependiendo de la patología final y del tamaño, número de ganglios, histología, tipo de tumor y lo que el cirujano encontró. Entonces diría que seguramente recibió el yodo una oportunidad. La determinación si necesita más yodo o no, dependería de los exámenes posteriores, de que eventualmente se diagnostique o no una nueva recidiva que requiera cirugía, o el evento hipotético que un paciente haga, sin hablar de su caso particular, una metástasis de pulmón y esta se documente porque la tiroglobulina, que es un marcador tumoral para cáncer de tiroides, empieza a subir y su médico lo nota, seguramente encontrará que ese paciente, si no hay opción quirúrgica porque tiene una metástasis pulmonar o alguna cosa, o algo más, y no puede ser tratado con cirugía, eventualmente puede requerir yodo. O si la opción quirúrgica es válida y se operó, la consideración en ese momento sería revisar la patología para poder definir si requiere o no yodo. Porque a veces, si por ejemplo hicieron un vaciamiento de cuello por una recidiva, como hablamos al principio, que no hay urgencia, se operó y tenía de 12 a 15 ganglios, solamente un ganglio de 1 centímetro, sin mucha alteración en la morfología del mismo, quizás ese tratamiento con yodo se pudiera postergar. Pero repito que estos son casos puntuales y dependería de que usted analice con su médico esa situación. Pero cuántos tratamientos por yodo pueda recibir depende, como le digo, del seguimiento que tenga y que el tumor recurra o no. Dr. Duque, hay unas preguntas acá de Yuseli. Empezamos acá y había otra, pero empezamos con esta. Aquí tengo antes la de Xiomi Ortiz. Me pregunta, durante esta pandemia me diagnosticaron hipertiroidismo y la semana pasada me hicieron ecografía de tiroides. El resultado fue la imagen que sugiere un bocio difuso con nódulos de aspecto benigno, probablemente adenomas con degeneración coloide, uno de 6.4 y otro de 13.8 milímetros. Doctor, estoy preocupada, dígame si es urgente que asista a consulta para lectura de resultados, doctor. Xiomi no nos dice dónde nos llama, de dónde nos escribe, perdón, pero la verdad, si tiene un hipertiroidismo con unos nódulos tan pequeños como los que me dice que tiene, la verdad, eventualmente habría que ver cómo está su función tiroidea y quizás en este momento que no hay forma de darle yo, si esa fuera la condición o la opción que se fuera a dar en vez de cirugía u otra cosa, estarían los antitiroideos. Le recomendaría quizás comunicarse con su médico tratante endocrino para que eventualmente considere tratamiento médico con antitiroideos. Y Yuseli Ardila Triana me pregunta o nos pregunta, doctor, ¿hay algún tipo de cáncer al que usted no le haría cirugía? ¿Cómo lo trataría? Mis nódulos son de 0,7, 0,5 y 1,5 por 0,7 en el lóbulo derecho y la sonografía dice que tiene ganglio cervical bilateral. La tomografía dice que no hay lesiones metastásicas aparentes con adenopatías pequeñas. Me recomendaron tiroidectomía total y yo, pero no quiero perder toda mi tiroides. El 25 de febrero fue mi diagnóstico. La verdad que Yuseli no pone en realidad cuál fue la biopsia que se le hizo, si tiene o no cáncer como tal. Es más del 50% de las personas del mundo puede tener nódulos tiroideos de 1 o 2 centímetros. Muchas veces nadie se ha dado cuenta, sino que por un examen que le hicieron, una ecografía, o se cayó y le tomaron una tomografía para un dolor cervical y se encontró un nódulo tiroideo. En ese momento se hace necesario, como le digo, tomar una biopsia, pero el tener unos nódulos como los que tiene tan pequeños, la verdad que no tendría tanto urgencia, y por lo que me refieren en su comunicado, se diagnosticaron un bocio. En bocio en realidad es una enfermedad benigna y no creo que justifique en este momento llevar la cirugía para tratar un bocio tan pequeño que no le está obstruyendo, y le agradezco su pregunta en este caso porque esta es una de las razones por las cuales uno tendría que operar un paciente con enfermedad benigna, bocio, que es los pacientes que tienen esas grandes masas tiroideas en el cuello, que obstruye, que le da dificultad, que no puede comer, que cuando se acuesta entra con dificultad para respirar. El paciente es quirúrgico porque la masa que tiene eventualmente lo va a obstruir. A diferencia del comentario que hace Yuseli, que tiene un nódulos muy pequeños que no la obstruyen, no le dan dificultad ninguna, no tengo la biopsia lógicamente, y ese bocio que tiene ella, que refiere ella, quizás pudiera operar. Y si fuera cáncer de tiroides también, con tumores tan pequeños como los que ella refiere,
alguno de los tres que ya me ha descrito en la comunicación, tampoco creo que tendría urgencia de operarse en este momento y esperaría un tanto, repito, supeditado como esté su ecografía, lo que su cirujano o el endocrino considere. Dr. Duque, si yo puedo compartir algo con Yuseli, que sabemos que en el cáncer de papilar hay muy poca gente que muere con este cáncer, ¿no? Yo aprovecharía aquí y me perdonas la confianza que te tengo, Philip. Suponte que hoy estamos en mayo, a diferencia de unos años que te operaron a ti por tu tumor, tuvieses este problema, no lo tuviste en el 2013 como me contaste, sino hoy tuvieras este problema, que tuviste tumor tiroideo con ganglios y todo. En este caso particular, con la información que tienes, porque sé que te mantienes muy al día respecto al cáncer de tiroides, ¿qué conducta tomaría respecto a tu salud? Y sé que eres una persona que lee mucho, entrevista totalmente médicos y cirujanos que tienen que ver con cáncer de tiroides. Y la información que tienes hoy día es tanta o mucho mejor de la que muchos tenemos como tal. ¿Qué harías tú en este caso, Philip? Sí, Dr. Duque, es una lástima que usted no fue mi cirujano. Mi cirujano fue en California y mi cirugía no fue muy bien. Entonces, con la información que tenemos hoy, y hay algunas entrevistas por Dr. Tiroides en los podcasts de Michael Tuttle, de Dr. Miyauchi de Japón, y Luis Davis y Alan Ho. En este punto, si yo podría tener como una cita con médicos en 2013, no sé, pero yo pienso que mi camino podría ser muy diferente en tratamiento. Pero es muy importante, yo pienso, para cada paciente, para tener más y más información de los médicos mejores. Y esta es una razón que estamos haciendo una entrevista con usted, Dr. Duque, para estar disponible para pacientes en todo el mundo, en América Latina, para hacer más preguntas, para tener mejor información antes de una cirugía. Sí, yo ya tengo mis años como tal, he tenido muchos pacientes y a veces me sorprendo del cáncer de tiroides. Recuerdo varios pacientes que hicieron a un lado su diagnóstico de cáncer de tiroides. Recuerdo una paciente que se iba a mudar de casa, de apartamento, le habían tomado una biopsia de un ganglio derecho, recuerdo, y simplemente fue, reclamó el laboratorio de patología su diagnóstico y en el proceso de la mudanza se olvidó de su tumor tiroides y posteriormente tuvo un problema en la casa, tuvo que buscar algo, me dijo, doctor, estaba buscando unos documentos que necesitaba y me encontré con un papel cerrado de una patología. En ese momento me acordé que tenía un nódulo en la tiroides y un ganglio en el cuello y miró el reporte y el reporte decía cáncer de tiroides. En ese lapso de esa biopsia hasta el momento que yo la atendí pasaron casi 2-3 meses, 2-3 años, me disculpa. Esto simplemente para decir que esta enfermedad, y créame que no hay cáncer bueno porque no lo hay, cáncer de tiroides no es la excepción, permite tener que uno pueda tratar pacientes de un modo adecuado sin la urgencia que aparentemente tienen otras formas, cáncer de mama en las mujeres, cáncer gástrico, cáncer de pulmón, otras formas de cáncer que son más agresivas y tienen un pronóstico más difícil de tratar. Pero cáncer de tiroides como tal permite que uno pueda darse esta laxitud, dependiendo del estudio y la consideración y los exámenes y la histología, permitir que el paciente se trate adecuadamente sin tener que correr. Y me refiero a eso, lógicamente, a esta época de pandemia que tenemos. Dr. Duque, esta pregunta no es sobre exactamente una cirugía, pero si yo soy el paciente y necesito una cirugía próxima semana, yo voy a tener mucho estrés. ¿Qué puede decir a una paciente para tener más tranquilidad antes de la cirugía? Yo diría, en esta época, si el paciente, la mujer, el hombre que va a tener cirugía la semana entrante porque la requiere diferente, su cirujano consideró que es prioritario que se opere, diría que primero aislarse de la gente más de lo que ha hecho en este momento, estar guardada, nadie quiere llegar a un procedimiento quirúrgico con sintomatología, con fiebre, entonces tiene que, eso es lo que procurar aislarse un poco más, procurar
en lo posible, evitarse contaminarse por la enfermedad, porque eso postergaría sin lugar a dudas esa enfermedad. Al momento de llegar al hospital, simplemente tener el mismo cuidado, seguir los pasos y las medidas de seguridad que refiere el hospital o la clínica donde haya intervenirse. Es básicamente eso. Y seguramente si es, pudiera ser inclusive de forma, si va a ser solamente remover un lado de la tiroides, lo que se llama una hemitiroidectomía o lobectomía, porque el tumor que tiene es muy pequeño, inclusive pudiera ser una posibilidad que se operara en la mañana y en la tarde se regresara a su casa si las circunstancias y el cuidado lo permiten y su cirujano está de acuerdo con eso. Sí. Hay otra pregunta desde Neiva, yo pienso. Xiomi nos pregunta nuevamente, dándonos más detalles sobre su hipertiroidismo. Es de Neiva, Colombia. Preguntaba sobre el estado de la tiroides. Tengo una tirosina en 4.6, tirosina libre de ser, y una TSH en 0.01, y mi tiroides del lóbulo derecho da unas medidas. La verdad, yo le respondo nuevamente a Somi. Sí tiene probablemente un hipertiroidismo leve, subclínico. Repito, yo no soy endocrino y cuando este tipo de pacientes como ella llegan a mi consultorio, yo simplemente los atiendo, pero prefiero que lo refiera a un endocrino. Les quisiera de pronto hacer referencia a una conferencia que dio el doctor José Luis Torres hace 8 días también con Philip, espectacular, que sería bueno que la revisaran, donde se tratan mucho de estos temas, pero sí quiero decir que no veo que tenga urgencia, la verdad, Xiomi, de tener su yodo como tal. Conversaría con el endocrino que tiene para considerar otras opciones diferentes al yodo radioactivo, que en este momento no está en el medio, no se puede conseguir. Y Rafael tiene una pregunta sobre tiroidectomía. Rafael sé que nos escribe es un médico cirujano, considero. Me pregunta, es una pregunta entre médicos, pero le responderé. Muchos pacientes hoy día no requieren una tiroidectomía total para cáncer. La medida, como ha hablado Philip, el doctor Tauro, el doctor Miyauchi en Japón, en fin, la parte del seguimiento activo, pero pacientes con nódulos tiroideos, supongamos un paciente llega hoy a un consultorio del médico, cirujano, con nódulo tiroideo de 1 centímetro en el lóbulo tiroideo derecho, tercio medio, no se pega músculo, no hay ganglios que se vean, ese paciente puede someterse a lo que se llama una tiroidectomía, hemitiroidectomía, y retirar solamente el lado afectado, el lóbulo derecho. El doctor pregunta sobre una tiroidectomía subtotal, se refiere a cuando el cirujano saca no todo el tiroides, sino que a veces gran parte de la tiroides, sobre todo, volviendo un poquitico ahora a la pregunta de la persona que me preguntaba desde Argentina, la parte de el nervio. Si el cirujano durante su procedimiento ve que tuvo un problema, llevó a un paciente a una cirugía por cáncer que necesitaba tiroidectomía total, sacar toda la tiroides, encontró que pronto en la cirugía, ayudado uno por unas tecnologías que hay, que se llama monitor de nervio, o simplemente por su experiencia, notó que hizo el lado derecho, pero no quedó tranquilo que este nervio haya quedado bien y considera que ese paciente requiere sacar toda la cirugía, sacar todo el tiroides, quizás pueda hacer lo que llama una tiroidectomía total, subtotal, como pregunta el doctor Bolívar, sacar gran parte del lado contralateral, preservando el punto donde está el nervio para no afectarlo. Esa es la respuesta para el doctor, pero creo que esta es más una pregunta para cirujano que prefiero no ahondar más acá, preferiría más tiempo a los pacientes si es factible, doctor Bolívar. Bien. Dr. Duque, entonces, ¿hay algo más que los pacientes necesitan saber sobre el tema de cirugía durante este virus? Porque el COVID-19 podría ser con nosotros por mucho tiempo. Esta enfermedad, no soy infectólogo, pero no sí, como todos, pues tiene curiosidad y hablo con las infectólogos del hospital donde trabajo, los amigos, los internistas, y esto tomará tiempo. La vida cambió para todos, para el comercio, para los estudiantes, para los universitarios, los cirujanos, los médicos. Esto cambió y va a cambiar. Yo entiendo que antes de 2022 quizás no será fácil tener una vida social como anteriormente tenía. Lo de la vacuna se demorará. Uno no puede sacar una vacuna en 6 meses simplemente
para poder empezar a inyectar pacientes a todo el mundo para que no le dé, porque también sería un riesgo que me pongan un elemento al cual no está examinado adecuadamente y yo pueda reaccionar y hacer una enfermedad por este y eventualmente morirme. Entonces, todos esos procesos y medicamentos nuevos, hay muchos medicamentos que se han indicado para esta enfermedad como tal, unos tienen unos periodos de estudio recientes, otros no, simplemente la gente, los cirujanos o los médicos optan por tratamientos que sirven para una enfermedad adecuándolos a esta, esperando que ese paciente que está grave pueda servirle. En algunos casos sirve, otros no, pero eso requiere tratamiento definitivo. La utilización de esos medicamentos o esas vacunas requiere un proceso que se demora un tanto para poder ofrecer no solamente un tratamiento efectivo, sino seguro para el paciente y la comunidad en general, porque nada nos ganamos empezar a dar medicamentos que aparentemente sirva y en el lapso de 2-3 semanas de haber hecho el tratamiento tengamos un efecto secundario del mismo y la respuesta no fue la adecuada. Entonces, eso se tardará un tanto. ¿Qué tanto? La verdad, no tengo la respuesta. Es largo, pero sí tener en cuenta que no será fácil. La vida hay que seguirla como tal, es mi opinión personal. Tendré que volver al hospital como vuelvo la semana entrante a operar a los pacientes que tengo programados con lesiones tumorales malignas que requieren de mi atención y la de mis colegas, no solamente en Colombia, como en el mundo, en Latinoamérica. Los pacientes tienen que operarse porque no acaba COVID con esto, los pacientes tendrán tumores como tal. Entonces, simplemente tener en cuenta que esto es para largo, por lo menos las medidas que el gobierno anuncia se irán aligerando en la medida que todo pase, pero cuídense, por favor, mascarillas, distanciamiento social, desplazamientos necesarios, en fin, básicamente. En cuanto a cáncer de tiroides, no tienen riesgo de tener más enfermedad por cáncer de tiroides y COVID que el común de los pacientes, repito, salvo aquellos pacientes que tienen quimioterapia o tratamientos intensivos por yodo radioactivo, pero que son afortunadamente para cáncer de tiroides un porcentaje muy, muy bajo. Aprovecho para saludar a Claudia Figueroa Mecat, que nos acaba de ingresar. Muchas gracias por estar aquí, Claudia. Eres una excelente persona, tienes un grupo excelente de pacientes en México. Felicitaciones, muchas gracias por estar aquí. A todos, de verdad que me encantó estar acá, me sentí honrado, espero haber respondido sus preguntas de un modo claro. Philip le va a compartir el documento pequeño que hicimos respecto a esto, mi información está allá. Si tienen alguna pregunta más, porque ya nos estamos quedando sin tiempo desafortunadamente. Sí, unas cosas, Dr. Duque. Mucho respeto a usted y todos los médicos en el mundo en este punto que está trabajando para ayudar a los pacientes en este momento de tan mucho estrés con este virus y ya estás haciendo su trabajo. Pero mira, ya casi estamos a fin del tiempo y yo quiero que la gente sabe si tienen más preguntas. Lo que elegimos y de verdad es lo que hay que hacer como tal. Agradezco a todos por estar aquí, a los pacientes, algunos de los cuales yo conozco, Diana, a Antonio, a Carmen, Claudia, los que conozco, a todos los que participaron en este conversatorio, a Philip, que es un gran, de verdad, entrevistador, tuvo la enfermedad, está bien, maneja una gran audiencia. De verdad, muchas gracias por estar acá a todos. Gracias, Dr. Duque. Antes de salimos, un punto más. Para la gente que quiere estar en contacto con Dr. Tiroides o yo, acá está el Facebook. Con este punto, Dr. Duque, gracias para todo. Tenga un buen día.
Que tengan buen día y seguros. Que estén Y sanos. gracias a todos que están acá con nosotros y tengan un buen día también. Buen día para todos.